Hay un ingrediente que probablemente usas todos los días, pero rara vez piensas en él. Está en tu sartén, en tus ensaladas, en tus frituras favoritas, silencioso, cotidiano, omnipresente. El aceite de girasol. Dorado, ligero, casi invisible. Y, sin embargo, indispensable. Más allá del envase que ves en el supermercado, este líquido encierra una historia fascinante que comienza bajo el sol, en campos inmensos tapizados de flores amarillas que giran siguiendo el movimiento del día. No es solo aceite, es el resultado de decisiones milimétricas, temporadas exactas y ciencia aplicada al alimento. Desde la elección de semillas resistentes hasta las máquinas gigantes que extraen su oro líquido, cada paso es una coreografía entre la naturaleza y la ingeniería. Pero, ¿cómo se transforma una simple semilla en aceite puro? ¿Qué máquinas, manos y tecnologías están detrás de ese proceso? ¿Y por qué, en un mundo donde cada gota cuenta, este aceite se ha convertido en uno de los más usados del planeta? Hoy recorreremos ese camino completo, desde la siembra hasta el embotellado. Un viaje lleno de ingeniería agrícola, ciencia alimentaria y precisión casi quirúrgica. Veremos cómo la tierra, el clima y la tecnología colaboran para transformar un campo de girasoles en una botella lista para tu cocina. Y cuando creas que lo has visto todo, giraremos hacia otro protagonista inesperado. Uno que hace llorar a millones, pero que también da sabor al mundo entero. La cebolla. Quédate hasta el final, porque detrás de lo cotidiano siempre hay un universo esperando a ser descubierto. Bienvenido a Grandes Fábricas, del grano a la flor. ¿Cómo nace un campo de girasoles? Todo gran viaje comienza con una elección. En este caso, con una semilla. Una diminuta cápsula de vida que esconde la promesa de una flor, de una planta, de un cultivo entero. Pero no cualquier semilla sirve. Para producir aceite de calidad se seleccionan variedades específicas de girasol, resistentes al clima, con alto contenido de aceite y, en muchos casos, con perfil alto oleico, es decir, más estables y saludables para cocinar. Semanas antes de la siembra, los agricultores preparan la tierra. Este acto, que durante siglos fue puramente manual, hoy está guiado por tecnología. Tractores con GPS recorren el terreno marcando líneas rectas perfectas. Sistemas de geolocalización indican las zonas más fértiles y las áreas que requieren más fertilizante. Sensores de humedad enterrados en el suelo envían datos en tiempo real. El terreno se labra, se afloja y se fertiliza con precisión. No se trata de echar abono a ojo, sino de aportar exactamente lo que la planta va a necesitar durante sus meses de crecimiento. Cuando todo está listo, entra en acción la sembradora neumática. Estas máquinas son capaces de colocar cada semilla a la profundidad adecuada y con el espacio justo entre una y otra. Ni muy juntas para evitar competencia, ni muy separadas para no desperdiciar terreno. Cada surco, cada distancia, cada centímetro está calculado. Un algoritmo decide dónde cae cada semilla, pero es la tierra la que la recibe, el campo que gira con el sol. Los primeros días la semilla permanece oculta, absorbe humedad, se hincha y finalmente despierta. Una pequeña raíz perfora el suelo hacia abajo, buscando estabilidad y nutrientes. Un tallo delicado se abre camino hacia arriba, buscando luz. A los pocos días, el campo antes desnudo se cubre de pequeños brotes verdes. Es una etapa crítica. Demasiada agua puede ahogar las raíces. Muy poca puede secarlas. Plagas, hongos o malas hierbas pueden destruir en semanas lo que tardó meses en planearse. Por eso, los agricultores modernos no caminan a ciegas. Utilizan imágenes satelitales, drones, sensores y estaciones meteorológicas. Si una zona del terreno muestra estrés hídrico, el sistema lo detecta y ajusta el riego. Si el nivel de nitrógeno en el suelo desciende, se aplica el fertilizante justo en esa área. La agricultura se vuelve quirúrgica. A medida que pasan las semanas, el tallo engrosa, las hojas se expanden y aparece el protagonista del cultivo, el botón floral. Al principio es compacto, cerrado, pero día tras día se abre hasta convertirse en un disco amarillo y perfecto. Y aquí ocurre algo extraordinario. Los girasoles no solo crecen, también se mueven. Durante su etapa juvenil, siguen al sol desde el amanecer hasta el atardecer. Es el fenómeno conocido como heliotropismo. Mientras tanto, abejas y otros polinizadores recorren el campo. Cada visita a una flor es una oportunidad para fecundar cientos de futuras semillas. Los girasoles permanecen así durante semanas, acumulando aceite en su interior. Cuando alcanzan la madurez, dejan de moverse. Se quedan quietos, la cabeza inclinada, mirando hacia el este.
Es la señal de que el ciclo en el campo está llegando a su fin. Ahora comienza otra carrera, la de la cosecha. Cosecha, cuando el campo se convierte en toneladas de semillas. Cuando los pétalos se han secado y caído, y la parte trasera de la cabeza del girasol toma un tono marrón, el agricultor sabe que ha llegado el momento. La ventana de tiempo es corta. Si se cosecha demasiado temprano, las semillas tendrán demasiada humedad. Si se espera demasiado, se pueden caer al suelo o ser atacadas por aves y hongos. La jornada comienza al amanecer. Entran en escena las cosechadoras modernas, gigantes de acero con ruedas enormes y sistemas automatizados. Sus cuchillas avanzan por el campo cortando los tallos justo por debajo de la cabeza floral. Las flores son conducidas hacia el interior de la máquina, donde un sistema de cilindros y cribas separa las semillas del resto de la planta. Las semillas caen a una tolva interna. Los restos vegetales, tallos, hojas, cáscaras, son triturados y devueltos al suelo, formando una capa de materia orgánica que nutrirá el terreno para futuras siembras. Nada se desperdicia. Lo que ayer fue planta, mañana será fertilidad. Cuando la tolva se llena, un tubo metálico se despliega como un brazo y descarga las semillas en un camión que avanza a la par de la cosechadora. Ni siquiera hace falta detenerse. Al mismo tiempo, sensores registran el rendimiento del campo. Cada carga se pesa, se etiqueta y se asocia con las coordenadas GPS de donde fue cosechada. Así, la fábrica sabrá más adelante de qué parte del terreno proceden las mejores semillas, qué zona tuvo más humedad, cuál rindió más aceite. Con una sola cosechadora es posible recolectar decenas de toneladas por día. El campo, que durante meses fue silencio y viento, ahora se convierte en una cadena de logística continua. Cuando cae la noche, los camiones parten hacia su siguiente destino, la planta donde esas semillas, aparentemente simples, se transformarán en aceite refinado. De la semilla al oro líquido, el camino dentro de la fábrica. Cuando los camiones llegan a la planta de procesamiento, el producto no entra directamente. Primero debe ser analizado. Se toma una muestra automática de cada carga. Esa muestra se envía al laboratorio interno, donde se mide el nivel de humedad, el porcentaje de materia extraña, piedras, tierra, restos vegetales, el contenido de aceite y la calidad general del grano. Si no cumple los requisitos mínimos, la carga puede ser rechazada o enviada a otra línea para usos secundarios como alimento animal. La calidad del aceite comienza aquí, en la puerta. Una vez aprobadas, las semillas se descargan en enormes tolvas de recepción. Desde allí, un sistema de cintas y elevadores las conduce a la zona de limpieza. En esta etapa se utilizan cribas vibratorias, separadores por tamaño y sistemas de aire forzado. Las piedras más pesadas se separan por diferencia de densidad. El polvo y restos ligeros son eliminados por corrientes de aire. El objetivo es simple, que solo queden semillas de girasol, limpias y con la humedad adecuada. Luego pasan a los secadores, grandes túneles cerrados donde aire caliente, controlado por sensores, reduce la humedad hasta el nivel óptimo para la extracción de aceite. Demasiada humedad, el aceite se enrancia y aparecen hongos. Muy poca, la semilla se quiebra y pierde rendimiento. Cada grado importa, cada minuto cuenta. Extracción, cuando el girasol entrega su aceite. Con las semillas listas, comienza la parte más intensa del proceso, la extracción. Primero, las semillas pasan por molinos que las trituran hasta formar una especie de pasta gruesa. En algunos casos también se laminan en rodillos para formar hojuelas delgadas que facilitan la salida del aceite. Después, esta pasta entra en una prensa de tornillo continuo. Imagina un cilindro metálico con un tornillo gigante en su interior. A medida que las semillas avanzan, la presión aumenta. El resultado es que el aceite comienza a fluir hacia el exterior a través de pequeños orificios. Lo que queda en el interior es una masa sólida y compacta llamada torta o pastel de extracción. Ese primer aceite se conoce como aceite crudo prensado. Aún no es apto para tu cocina. Contiene impurezas, gomas naturales, pigmentos y restos de partículas. En muchas plantas, la torta que sale de la prensa todavía contiene aceite atrapado entre las fibras. Para aprovecharlo al máximo, se utiliza una segunda etapa, la extracción por solventes, usualmente con hexano alimenticio. En grandes extractores cerrados, la torta se lava con el solvente, que disuelve el aceite restante. Más tarde, ese solvente se recupera por destilación y se reutiliza una y otra vez, mientras que el aceite queda separado. Todo este proceso está estrictamente controlado por normas de seguridad y calidad. Nada se hace a ojo.
Hay sensores de temperatura, presión, flujo y sistemas de seguridad para evitar riesgos. Al final de esta etapa, la fábrica ha logrado su objetivo: extraer prácticamente todo el aceite posible del girasol. Pero lo que se obtiene aún no es el aceite claro y dorado que conoces. Todavía falta la parte más fina, la refinación. Refinación: convertir un líquido turbio en aceite cristalino. El aceite crudo que sale de las prensas y extractores tiene un aspecto muy distinto al que ves en la cocina. Es más oscuro, tiene restos de ceras, gomas, pigmentos y pequeños compuestos que afectan su sabor y estabilidad. Por eso, se somete a varias etapas de refinación. Filtración inicial. El aceite pasa por filtros de placas o cartuchos que retienen las partículas sólidas más grandes. Desgomado: se añade agua o ácido fosfórico en cantidades muy precisas. Esto hace que las gomas naturales y fosfátidos se separen del aceite, formando una fase distinta que luego se retira por centrifugación. Neutralización. Algunos ácidos grasos libres presentes en el aceite pueden alterar su sabor y reducir su vida útil. Para eliminarlos, se añade una solución alcalina que reacciona con ellos formando jabones. Esos jabones se retiran, dejando un aceite más estable y suave. Decoloración. Se utilizan tierras decolorantes, materiales porosos capaces de absorber pigmentos como la clorofila y otros compuestos que oscurecen el aceite. Tras este paso, el aceite adquiere un tono más claro y uniforme. Desodorización. Finalmente, el aceite se somete a un tratamiento con vapor a alta temperatura bajo vacío. Este proceso elimina compuestos volátiles responsables de olores y sabores indeseados. Al final de todas estas etapas, el resultado es un aceite de girasol refinado, claro, de sabor neutro, estable a altas temperaturas y listo para ser usado en frituras, productos industriales y en la cocina diaria. Durante todo el proceso se realizan análisis constantes. Índice de acidez, color, pureza, presencia de metales pesados, contaminantes y mucho más. Nada sale de la planta sin haber pasado pruebas de laboratorio. Embotellado, del tanque de acero a tu cocina. Una vez refinado, el aceite se almacena en enormes tanques de acero inoxidable. Estos tanques están cerrados, controlados en temperatura y protegidos del aire y la luz para evitar oxidación. Desde allí, el aceite se bombea a la línea de embotellado. En muchas fábricas, las propias botellas de plástico, PET, se fabrican en el lugar. Se parte de pequeñas preformas que se calientan y se expanden con aire comprimido dentro de un molde, adoptando la forma final de la botella. Luego, estas botellas se lavan con aire filtrado y, en algunos casos, con agua purificada. El aceite de girasol se dosifica mediante válvulas electrónicas de alta precisión. Cada botella recibe exactamente la misma cantidad, ya sea 1 litro, medio litro o el tamaño que se haya definido. Después una máquina coloca las tapas y las cierra con fuerza. Otra estación imprime la fecha de producción, el lote y la fecha de caducidad. Por último, las botellas pasan por la zona de etiquetado, donde reciben su imagen final, marca, tabla nutricional, código de barras y sello de calidad. Todas se agrupan en paquetes, se colocan en cajas o se envuelven con film plástico y se apilan en pallets. Desde allí parten hacia los centros de distribución, de los centros a los supermercados y de los supermercados a tu cocina. La próxima vez que tomes una botella de aceite de girasol, recuerda, detrás de ese líquido dorado hay campos, máquinas, científicos, agricultores y una cadena completa de decisiones que hacen posible que un ingrediente tan común llegue a tu mesa con tanta facilidad. De hacer brillar la sartén a hacerte llorar. Comienza la historia de la cebolla. Mientras el aceite se embotella y se prepara para viajar por el mundo, bajo la tierra, otro protagonista lleva meses desarrollándose en silencio. Es redonda, humilde, envuelta en capas y capas de piel seca. No busca llamar la atención, pero sin ella muchas recetas perderían su base de sabor. La cebolla, un vegetal capaz de hacer llorar a cualquiera, no por tristeza, sino por carácter. Aunque parezca simple, la cebolla tiene su propia cadena industrial, tan rigurosa como la del aceite. Y hoy también vamos a recorrerla, de semilla a bulbo, cómo se cultiva la cebolla. El viaje de la cebolla comienza nuevamente con la semilla. Dependiendo de la región, se puede sembrar directamente en el campo, o primero en almácigos, para luego trasplantarla. El suelo ideal es suelto, bien drenado y rico en materia orgánica. Antes de sembrar, se ara y se nivela el terreno.
Se corrigen niveles de pH y nutrientes según análisis de laboratorio. Las semillas o plantines se colocan en surcos rectos, con una separación precisa entre plantas. La profundidad es fundamental. Demasiado superficial. El bulbo queda expuesto. Demasiado profundo. Tarda en desarrollarse. Durante las primeras semanas, la planta parece solo un pequeño pasto verde. Unas hojas delgadas apuntando al cielo. Mientras tanto, el verdadero trabajo está ocurriendo bajo la superficie. La base del tallo comienza a engrosarse lentamente, acumulando nutrientes y agua. Ese engrosamiento es lo que, con el tiempo, se convertirá en el bulbo que conocemos como cebolla. El riego debe ser cuidadoso. El exceso de agua puede favorecer enfermedades y pudriciones. La falta puede detener el desarrollo. Por eso, en explotaciones modernas, se usa riego por goteo, controlado con sensores de humedad y pronósticos climáticos. Nada se deja al azar. También se vigilan plagas y hongos. En muchos casos, se combinan prácticas tradicionales con biocontrol, usando microorganismos benéficos o extractos naturales para reducir el uso de pesticidas. Según la variedad y el clima, el ciclo de cultivo puede durar entre 3 y 5 meses. Primero, el crecimiento vegetativo. Hojas verdes, fotosíntesis intensa. Después, la fase de engrosamiento del bulbo, cuando la planta concentra toda su energía en formar reservas. Finalmente, llega la señal de madurez. Las hojas se doblan, se amarillean y se secan parcialmente. La planta avisa que ya ha completado su misión. Es el momento de la cosecha. Cosecha, del suelo a las manos del agricultor. Entre los 90 y 150 días después de la siembra, según la variedad, la cebolla está lista. En explotaciones pequeñas o familiares, la cosecha sigue siendo en gran parte manual. Primero, se cortan ligeramente las raíces y se afloja el suelo con herramientas o pequeñas máquinas. Luego, los trabajadores tiran suavemente de cada planta, arrancando el bulbo con cuidado. Se recortan las hojas secas y se dejan las cebollas en el campo, sobre la tierra, durante algunas horas o días, para que terminen de secarse con el sol y el viento. Este proceso, llamado curado, permite que la piel exterior se endurezca y proteja el interior durante el almacenamiento. En explotaciones industriales, el proceso es más mecanizado. Máquinas cosechadoras especiales cortan las raíces, levantan las cebollas, sacuden la tierra y las depositan sobre bandas transportadoras. Cepillos y chorros de aire eliminan los restos de tierra. Las cebollas se cargan directamente en contenedores o remolques, sea manual o mecanizada. La cosecha es una carrera contra el clima. Si llueve demasiado, la cebolla puede brotar de nuevo o pudrirse. Si hace demasiado calor sin curado controlado, la piel puede quebrarse. Por eso, los agricultores monitorean el clima día a día, hora a hora, para elegir el momento exacto de entrar al campo. Dentro de la planta, clasificación, limpieza y empaque. Una vez cosechadas, las cebollas viajan a la planta de manejo post cosecha. Allí, los camiones descargan su contenido en tolvas conectadas a cintas transportadoras. Comienza entonces otra cadena de procesos, tan sistemática como la que vimos con el aceite. Primero, una limpieza preliminar. Cribas, rodillos y sistemas de aire eliminan tierra, piedras y restos de hojas secas. Luego, las cebollas pasan por un sistema de inspección. En muchas plantas modernas, cámaras ópticas analizan color, tamaño y posibles defectos externos. Las cebollas deformes, rajadas o con signos de podredumbre se retiran de la línea. Esas no se pierden. Muchas terminan siendo materia prima para cebolla deshidratada o en polvo. Las cebollas que superan el control se clasifican por tamaño. Pequeñas, medianas, grandes. Cada categoría tiene su mercado y su tipo de cliente. Después llega el momento del empaque. Las cebollas se pesan y se envasan en sacos de malla, cajas o bolsas según el destino. Grandes sacos para mayoristas, presentaciones de 1 a 5 kilos para supermercados o empaques específicos para exportación. Cada unidad recibe una etiqueta con datos de trazabilidad, origen, lote, fecha de cosecha y, en muchos casos, certificaciones de calidad e inocuidad. Desde allí, las cebollas viajan a centros de distribución, mercados centrales y tiendas, tal vez a miles de kilómetros de donde fueron sembradas. Cuando la cebolla llega lista para usar, pelado, corte y productos industriales. Pero la historia no siempre termina con la cebolla entera en una malla. Una parte importante de la producción se destina a la industria de alimentos preparados, salsas, comidas congeladas, mezclas para restaurantes, cadenas de comida rápida. En esas plantas, la cebolla vive un proceso todavía más técnico.
Primero, el pelado mecánico. Máquinas especiales eliminan las capas exteriores secas de la cebolla, ya sea mediante chorros de aire a alta presión o cuchillas giratorias. El objetivo es exponer la pulpa limpia sin desperdiciar demasiado producto. Luego, la cebolla pelada pasa a líneas de corte. Según el pedido, la máquina puede hacer cubos pequeños, tiras tipo juliana, rodajas para hamburguesas o mezclas especiales. Cada cuchilla está calibrada al milímetro. La idea es que todas las piezas tengan el mismo tamaño para cocinarse de manera uniforme. Después del corte, la cebolla se lava con agua fría en sistemas cerrados y se escurre. En algunos casos se congela rápidamente, proceso IQF, congelación rápida individual para conservar su textura y sabor. En otros, se deshidrata y se transforma en hojuelas o polvo de cebolla, muy usados por la industria de snacks y condimentos. Finalmente, se envasa en bolsas al vacío o con atmósfera modificada, listas para ser usadas por cocineros profesionales o fábricas de alimentos. Todo este proceso ocurre bajo estrictas normas de higiene, superficies de acero inoxidable, controles microbiológicos, temperaturas monitoreadas y personal capacitado. La cebolla, ese ingrediente tan básico, pasa de ser un bulbo enterrado a un componente de alta precisión dentro de recetas diseñadas al gramo. Mucho más que ingredientes, lo que hay detrás de tu cocina. El aceite de girasol y la cebolla parecen cosas simples. Los ves todos los días, en una botella transparente, en una bolsa de malla en la despensa. Sin embargo, detrás de cada uno hay una cadena gigantesca. Agricultores que planifican siembras y riegos, ingenieros que diseñan máquinas capaces de procesar toneladas por hora, técnicos de laboratorio que analizan calidad y seguridad, transportistas, operarios, supervisores, mecánicos, especialistas en alimentos. Cada gota de aceite y cada cebolla que picas para tu comida representan años de experiencia, inversión en tecnología y conocimiento acumulado. La próxima vez que calientes una sartén con aceite de girasol y pongas cebolla a sofreír, piensa en esto. Lo que escuchas chispear no es solo un ingrediente. Es el eco de un campo de girasoles siguiendo al sol. Es el trabajo silencioso de raíces de cebolla engrosándose bajo la tierra. Es la suma de ciencia, naturaleza y esfuerzo humano trabajando en sincronía. Si te gustó este recorrido por el viaje oculto del aceite de girasol y la cebolla, te invitamos a darle like a este video, suscribirte a Grandes Fábricas y activar la campanita para descubrir cómo se producen los alimentos y productos que forman parte de tu vida diaria. Apenas estamos empezando a revelar el verdadero rostro de lo que nos alimenta. Nos vemos en el próximo documental.